partamos. Ya, entonces voy a partir con la presentación para retomar un poco los conceptos. La ayudantía número 2. La ayudantía número 1, entiendo que poca gente o sea, se conectó en verdad solamente Nick, pero era porque Nick me decía que no sabían que tenían la ayudantía, ¿ya? Por si alguien la quisiera revisar, yo en aula les puse, dice link ayudantía, después abajo dice link al material donde yo les voy a subir las guías y estas presentaciones que preparo. Y aparte les voy abajo de eso hay un link a un Excel que van a estar todas las ayudantías, va a estar la fecha, el tema y la ayudantía, ¿ya? Entiendo que así es mucho más ordenado que se lo estén enviando por correo para que puedan acceder ahí mismo a la info. Entonces, vamos a partir con esta ayudantía número 2, que es netamente introducción a Python, ¿ya? Y programas secuenciales. Como yo les comenté en la ayudantía pasada, el ramo se enfoca principalmente en desarrollar un pensamiento computacional, es decir, eh, lograr de que ustedes sepan darle instrucción a un computador mediante un lenguaje de programación. Nosotros, para este caso, en este curso, vamos a usar Python. Ya Python 3.8 me parece que está ahora, 3.7 o 8, no me acuerdo. Yo pongo 3.x por lo mismo, porque se va actualizando constantemente, ¿ya? Estas actualizaciones no cambian de gran forma el programa, es decir, lo que vamos a ver nosotros no va a cambiar, ¿ya? Pero sí tienen sutilezas, quizá cosas más aplicadas de las librerías de Python, etcétera, que van cambiando. Y también vamos a ver programas secuenciales, ¿ya? Entonces, eso. Primero que todo, para comentarle un poco acerca de Python, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Python, existen distintos lenguajes, me imagino que en algún momento han escuchado hablar de C++, de Java, etcétera, de el lenguaje R también que es muy utilizado, y lo que quiere decir que es un lenguaje de programación de alto nivel es que es lo más parecido al lenguaje que nosotros hablamos los seres humanos, ¿ya? Piensen ustedes que nosotros le decimos print, es decir, bueno, sería como imprime, pero muestra quizá de alguna forma. Cuando hablamos de lista, les ponemos list, condicional, para decir, sí, pasa esto, usamos un if, por lo tanto es muy parecido al lenguaje que tenemos nosotros. Solamente para su conocimiento les cuento que existen lenguajes de medio nivel y de bajo nivel. El lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que es más parecido al lenguaje de máquina que al lenguaje de los seres humanos. Son todos estos lenguajes que se meten netamente a revisar el código binario, ya a programar estos ceros, uno y cosas así, de cosas que nosotros damos por sentada en Python, de por ejemplo decirle, ocupa el número, o suma 2 más 2 en Python se puede hacer. Si ustedes programan en un lenguaje de bajo nivel, ustedes le tienen que enseñar al computador qué es el número 2, qué es una suma y qué es el otro número o cuál va a ser la respuesta, ¿ya? Entonces, eso nosotros no lo vamos a ver, no estamos relacionados con la ingeniería informática, sino que netamente con lenguajes de programación que se usan en ámbitos ingenieriles, ¿ya? ¿Para qué se usa Python? Para que ustedes sepan, ¿no? En el ramo se van a ver todo lo que es la introducción, ya a desarrollar lo base que es en Python. Entonces, actualmente Python se usa para desarrollar páginas web, inteligencia artificial, que es algo que se veía hace un par de años del futuro, ya y ahora es algo muy interesante. Todo lo que tiene que ver con predicciones, ocupan inteligencia artificial, teléfono, por ejemplo, el YouTube, normalmente se habla del algoritmo de YouTube, pero ya no es un algoritmo, es una inteligencia artificial que va a predecir cuáles van a ser tus afinidades con los videos. ¿Ya? Por eso cuando uno está en YouTube, después te sale un video muy parecido, ya no es, eso no es un algoritmo, sino que es una inteligencia artificial que está aprendiendo constantemente acerca de diversos usuarios, los etiqueta y después dicen, por ejemplo, Nicolás, mira, Nicolás es mucho más parecido al usuario que ve este tipo de videos. Nick a este tipo de videos y María a este otro tipo de videos. Por lo tanto, yo tengo tanta información de tantas personas que se los voy a entregar directamente a ellos. Y eso, bueno, eso está muy relacionado con el Big Data y una infinidad de cosas, no sé si infinidad, pero varias cosas que ciencia de datos también, carreras que se vienen o que están recién comenzando ahora y que van a ser muy utilizadas en el futuro, ¿ya? Entonces es algo como de vanguardia totalmente. Entonces, vamos a lo que se ha visto en el ramo. Primero, repasemos un poco los comandos. Print, ya el más sencillo de todo, el que probablemente más se va a utilizar. Y print utiliza paréntesis y después ponemos una variable o una frase, ¿ya? Entre comillas. Pueden ser comillas simples o comillas dobles, da lo mismo, ¿ya? El programa,
el computador lo va a entender de la misma forma. ¿Por qué tenemos que usar estas comillas? Porque cuando nosotros encerramos en Python algo entre comillas, eso nos va a indicar de que lo que está dentro es una frase y no una variable. ¿Ya? Para eso se ocupan las comillas. Es como la forma de yo decirle, computador, lo que está acá adentro es una frase. Si tiene el nombre de una variable, no lo consideres porque yo quiero que se muestre como una frase, o como un número, o como un string, que vamos a ver más adelante. Input también, nosotros, ¿qué permite el input? Permite solicitar un dato de texto al usuario, ¿ya? Fíjense bien, esto es importante. Solicito un dato de texto, ¿ya? De texto. Es decir, si yo pongo input y pongo que la persona me ingrese su edad, la persona va a ingresar su edad y yo después a esa edad le quiero sumar 1, el programa no va a funcionar. ¿Por qué? Porque voy a estar sumando texto con número y eso no tiene sentido, ¿ya? Después, por eso después le ponemos a las cosas los tipos de entero y cosas así, ya que lo vamos a ver un poquito más allá. Pero quiero que sepan que el input, por definición o por como de antemano, está esperando un dato de texto, ¿ya? Acá, en estas dos cosas, ustedes pueden dejar esto vacío, ya no tiene mucho sentido printear algo vacío más que dejar una línea en blanco, pero en el input a veces he utilizado, de hecho en Smog eh, se ocupa a veces que el input lo dejen sin nada, ¿ya? Recuerden también hacerlo de Smog, chiquillos y chiquillas, ya. Esto también es súper importante. La asignación de variables va a ser siempre de derecha a izquierda, ¿ya? Derecha a izquierda. Es decir, nosotros vamos a agregar el nombre de la variable y lo igualamos a el dato que queremos. Nosotros queremos asignar lo que está acá a la variable que está a la izquierda. Por eso lo asigno de derecha a izquierda, ¿ya? No sé si me verán de derecha a izquierda ustedes en la cámara, pero yo lo veo, con mis manos me van a entender, ¿ya? Derecha a izquierda. Eso es bien interesante para evitar confusiones. ¿Por qué? Porque en matemáticas sabemos que cuando uno quiere darle un nombre a una variable, uno basta con decir x es igual a 2 o decir 2 es igual a x. Y ahí todos entendemos que la variable x es la que vale 2. Sin embargo, en programación, el computador no entiende esa forma. Piensen que le estamos hablando a un computador, ¿ya? Por lo tanto, es el nombre de la variable en el lado izquierdo y el dato que yo le quiero asignar a esa variable, ¿ya? Va en el lado derecho, ¿ya? Eso, por favor, ténganlo muy, muy, muy presente. ¿Qué más? Tenemos distintos tipos de datos, ¿ya? Nosotros vamos a partir con 3 datos iniciales. El primero va a ser string, que es una cadena de caracteres, tal cual como lo dice su nombre, caracteres, ya el carácter que a ustedes se le ocurra, la letra A, el slash, los guiones, etcétera, encadenados, es decir, uno tras de otro. ¿Qué es lo que conforma una palabra? Si yo les digo, quiero hacer la cadena entre la letra H, la letra O, la letra L y la letra A, eso es una cadena de caracteres que me genera la palabra hola. Por eso, normalmente cuando nosotros hablemos de palabras, apellidos, nombres, frases, nosotros vamos a hablar de que es un dato de tipo string, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final son caracteres unidos. Tú me vas a decir, ya, pero si yo pongo una frase que dice, hola, ¿cómo estáis? No están todos unidos porque hay espacio. Ya, el espacio también es un carácter, ¿ya? Para que lo sepan, frente al computador. Después tenemos otro tipo de dato, que es el integer o entero, y es aquel que, como lo dice, son los números enteros. Es muy distinto hablar del número del string 2, ¿ya? Que del número 2. ¿Ya? Esos son datos distintos. Si yo le pregunto al computador, 2 es igual a 2, el computador me va a decir que eso es falso, ¿ya? Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si los dos son el número 2, sí, pero uno es el string 2 y el otro es el número 2, ¿ya? Para que lo tengan también ahí presente. Y la extensión de los números, usted me va a decir, ya, ¿y qué pasa si yo quiero decirle al computador no solamente 2, sino 2.1 o 2,1, ¿ya? Nosotros en latinos, o por lo menos, no sé si serán todos los países, pero en Chile, nosotros usamos los decimales con coma. Python es gringo, así que ocupa los decimales con punto. Ya tengan también eso, punto. Para nosotros es con coma decimal, ¿ya? Pero en Python es con un punto decimal, punto. Se ingresa un punto, ¿ya? Eso. Entonces, tenemos distintos operadores. ¿Para qué sirven estos operadores? Para operar con números, obviamente, pero hay algunos que también sirven para operar con letras, ¿ya? Si yo puedo ser capaz de sumar dos letras, ¿ya? La suma y la multiplicación son válidas también para letras. Y tú me vas a decir, no tiene ningún sentido multiplicar la A por la B. Y yo te digo, exactamente. La multiplicación aguanta letras es número por letra, ¿ya? Número por letra, solamente número por letra.
Entonces, podemos sumar números, tiene sentido, podemos sumar letras, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo sumo dos letras? Al sumar dos letras, ¿yo qué voy a obtener? Voy a obtener la suma de ambas letras. Por ejemplo, espérenme, acá está bien. Si yo le digo print, se ve muy chico, ¿cierto? Sí, ahí Sí, sí. ahí estamos. Ya, entonces si yo le digo print, ya, para que me lo muestre por pantalla, y le voy a decir, sumemos la letra A con la letra B. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a dar? AB, ¿ya? Cuando uno suma letras, las pega, el computador las pega totalmente. Se llama concatenación, eso. Y ahora si yo multiplico el número 3 por la letra B, ¿ya? ¿Qué es lo que me da? Me da 3 veces la letra B. ¿Por qué? Porque si lo ven de forma matemática, ¿qué estamos haciendo? Cuando uno multiplica, suma una cantidad de veces algo, por lo tanto acá lo mismo. Estamos sumando 3 veces la letra B. ¿Y qué pasa cuando hay una suma? Se pegan, ¿ya? Se pega. Entonces, eso. Multiplicación lo vimos, división, división entera, ya la división entera, ¿qué gracia tiene? De que cuando yo divido de forma entera algo, deja fuera la parte decimal. Fíjense, yo voy a dividir 5 dividido en 2, y todos sabemos que 5 dividido en 2 es 2,5, pero como yo estoy ocupando, miren, esta es la división normal, me da 2,5. Ya recuerden que para nosotros chilenos, 0,5, para Python, 0,5. Pero ahora si yo le agrego otro slash, me va a dar la división entera, me da solamente la parte decimal, perdón, la parte entera del número, ¿ya? Y solamente lo trunca, ¿ya? No lo aproxima, lo trunca, para que también lo sepan. Tenemos el resto de una división o el módulo, ¿ya? Y esto es bien utilizado, se ocupa bastante, yo encuentro que es bien útil, y es prácticamente cuando decimos, por ejemplo, 5 dividido en 2, ¿cuánto es? ¿Cómo haríamos esto manualmente? ¿Ya? Nosotros diríamos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 5? Cabe 2 veces, ¿cierto? 2 por 2 son 4 y acá me queda 1, ¿cierto? Y después, si es que yo quiero seguir dividiendo, ya no puedo, ¿cierto? Porque tendría que poner una coma, tendría que agregar un cero y todo eso. Por lo tanto, esta solamente es la parte entera y hasta acá yo dejo la división entera. Entonces, cuando nosotros ocupamos el comando que es el módulo, ¿qué es lo que hace? El computador hace una división hasta la parte entera y te muestra el resto, ¿ya? El resto, esto de acá. Este es el resto, ¿ya? El resto. Entonces, veamos, ponte tú, 5 dividido en 2, yo le dije que eso da 1, perdón, 5 módulo 2 se lee así y me da 1, ¿ya? 5 módulo 2. El módulo es el resto de una división entera. El resto de una división entera. ¿Algún otro ejemplo? Fíjense también de que cuando yo hago módulo 2 por temas matemáticos, que la verdad no sabría demostrárselo, pero el número que me va a entregar, ya, el resto siempre va a ser un número entre 1 y 2. Perdón, entre 0 y 2, entre 0 y 2. ¿Por qué? Fíjense, cuando yo tengo el resto de una división, por ejemplo acá nosotros teníamos 5 dividido en 2, y esto me dio 2, 2 por 2, 4, 4 menos 5, 1. Esto es lo que me falta para yo llegar a hacer ese número, ¿cierto? Lo que me falta para yo llegar a hacer ese número. Por lo tanto, siempre me va a dar números que no tiene sentido de que para que yo sea 2 me falten 3, ¿cierto? No, porque la división en ningún momento se mete en los números negativos. Por lo tanto, va a estar entre 0 y 2. Si yo le pongo acá, por ejemplo, 8, 8 módulo 2, me va a dar 0. Si yo le pongo 9 módulo 2, me va a dar 1. Si yo le pongo 10 módulo 2, me va a dar 0. Bueno, y en algún momento me debería entregar un 2, pero no sé con cuál me irá a dar. Bueno, pero en algún momento debería pasar eso, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Esa es la gracia del módulo. Vamos a hacer un ejercicio donde lo vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a utilizar el módulo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chiquillos y chiquillas? ¿No? Nada, nada, nada. No, nada. Ya, sigamos entonces. Y bueno, tenemos el exponente o raíz, que en estricto rigor es solamente exponente, pero ¿por qué yo le agrego raíz? Porque fíjense, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, yo te digo 2 elevado a 2, ya para decir elevado se pone 2 veces el asterisco, me da 4. Ok, pero nosotros matemáticamente, y esto quizá también como hack, o no sé qué tanto un hack, pero sabemos de que una raíz, por ejemplo, la raíz de x es equivalente a decir x elevado a un medio.
Y la raíz cúbica de x es x elevado a un tercio. Por lo tanto, yo tengo todas estas diversas combinaciones que, usando el exponente, voy a poder calcular raíces con Python, ¿ya? Si bien en Python existe una librería que se llama Math, no me acuerdo, algo así, Math o algo así, y la cosa es que en eso ustedes pueden importar y hay un comando especial que permite calcular la raíz directamente, ¿ok? Entonces, eso, por eso yo le agrego acá exponente o raíz. Y también tenemos redondear. Cuando nosotros queremos redondear algo, ¿cómo lo hacemos? Le vamos a pasar el comando round, ¿ya? Le vamos a pasar el número que queremos redondear y la cantidad de decimales que queremos, ¿ya? Por ejemplo, veamos, si yo te digo print round de 2, perdón, de 5 dividido en 2, ¿ya? Fíjense, acá, cuando yo no le agrego nada al round, ya asume de que son 0 decimales. Fíjense, yo acá les digo que contiene dos cosas acá. Yo no le agregué ninguna. Cuando yo no le agrego ninguna, asume de que no viene nada allá, ¿ya? Entonces, si ahora yo le pongo 0, me va a dar el 2.0. ¿Por qué? Porque ya no me está cortando el número, sino que me lo está aproximando, pero sabe de que existe algo después, ¿ya? Existe algo después. Si yo le pongo 1, me va a dar el 2.5. ¿Ya? Si le pongo 2, probablemente me agregue con ceros o no con nada, pero como no vienen más decimales, no importa. Por ejemplo, si decimos 10 dividido en 3, sabemos de que eso es 0,333333. Si yo le digo, ok, no me agregue nada, lo corta. Perdón, es 3,3333. Lo corta. Si es que yo le agrego 1, si es que yo le agrego, si es que le agrego 1, ¿qué hace? Recuerden, lo corre 1. Si yo le agrego 5, me entrega 5 decimales, ¿ya? Y si yo le quisiera decir, entrégame 100 decimales, me entrega los 100 decimales. Bueno, acá no, porque probablemente Python cuando calcula esto, cuando calcula el 10 dividido en 3, no lo deja solamente en esa cantidad de decimales, ¿ya? Claro, ven, lo deja solamente ahí. Si es que yo lo redondeo o no, queda solamente hasta ahí. Pero para que sepan eso. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa ustedes me dicen. Esto era un GIF, parece, a ver. Sí, efectivamente. Esto es bien muy grande. Ya, vamos a los ejercicios. Vamos a los ejercicios. Entonces, como siempre, después yo les subo esta guía para que si ustedes quieren las haga. No sé si les tinca de que yo les suba las ayudantías, por ejemplo, el día domingo o el día lunes, y ustedes intenten hacerla, y yo después acá resuelvo sus dudas o las hago desde cero. ¿Les tincaría hacer algo así? ¿O no, Nis? Por mi parte, sí. Sí, ¿Sí? Yo encuentro sí. que como somos pocos, me puedo dar como el tiempo quizá de responder las 50.000 dudas que hayan, de hacer los ejercicios, quizá, aparte ustedes ya dieron el ramo, ¿cierto? ¿Todos de acá ya dieron el ramo una vez? Creo que sí. Parcialmente, me Sí, parece. sí, creo que sí, porque algunos eran caras conocidas. Entonces eso, po, yo creo que es una buena opción, si es que les tinca, ya ustedes tienen mi WhatsApp, no sé si lo agregué acá, mi WhatsApp, no, está mi correo. Bueno, pero tienen formas de contactarme y ante cualquier duda, pero al fin, la idea es que yo les suba las cosas los días domingos en la carpeta que está en aula y ustedes la hacen en el rato que quieran, si quieren no la hacen, yo la voy a hacer igual el día jueves, pero para que lo sepan, ya les voy a subir las cosas antes. Entonces, ¿por qué así? ¿Por qué, qué sentido tiene esto? De que así ustedes se desafían un poco antes de la ayudantía a abordar el ejercicio y si es que no saben hacerlo, es decir, quedan así, sabes que no tengo idea cómo hacer esa tontera, acá resolvemos todas las dudas, tú me vas a decir, oye, ¿sabéis que a mí se me ocurrió hacerlo por esta otra forma? Ya hagámoslo de esa otra forma. O funciona o no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿O por qué sí funcionaría? ¿Ya? Para sacarle el jugo a este ramo. Ya, entonces acá yo le agrego el resumen quizá de lo mismo que les dije, ¿ya? Prácticamente exactamente, o sea, exactamente lo mismo.
Acá esto lo voy a pasar, ya esto se los dejo propuesto a ustedes, yo las soluciones se las subo, pero esto lo dejo para ustedes, ya, como para que tengan quizá mayor conocimiento de la teoría que está detrás del ramo, no son preguntas de que tengan que manejar siendo ingeniero informático, no, son preguntas del ramo teóricas, ya, que cuando uno está escribiendo el código, tiene que tener en cuenta, porque si no va a incurrir en errores que van a hacer perder tiempo. Por ejemplo, lo que yo decía, ¿qué pasa si sumo el string 2 con el número 2? Te van a decir, ya, pues estoy sumando 2 más 2. ¿Por qué no me da 4? ¿Ya? ¿Por qué no me da 4 y el Python me está entregando un error? ¿Está malo el Python? ¿Estaré malo yo? Para evitar como ese tipo de errores en que se van a calentar la cabeza porque es un detalle súper quizá poco intuitivo, ya es fácil, pero es poco intuitivo, es necesario que manejen también un poco esa teoría. En el ramo no se pide, por eso yo lo dejo propuesto acá, ¿ya? Así que para que ustedes lo ocupen. Veamos entonces. Yo les digo acá, escriba un programa que calcule el área y perímetro de un círculo. Luego, con el mismo radio, que entregue el volumen de una esfera. Y su programa se tiene que ver así. ¿Ya? Entonces, veamos qué está pasando acá. Primero, me están diciendo, escriba un programa que calcule área y perímetro de un círculo. Luego, con el mismo radio, que entregue el volumen de una esfera. Por lo tanto, si es que yo quiero hacer esto, quiero hacer ese programa, ¿qué es lo primero que yo necesitaría para calcular el área de un perímetro de un círculo? Necesito el radio, ¿cierto? Por lo tanto, mi primera tarea ya es solicitar el radio al usuario. ¿Ya? Necesito solicitar el radio al usuario. Después, que calcule el área y perímetro de un círculo. Entonces necesito calcular área. Cuéntame, Nick. ¿Cómo se llama, me dijiste, eso que estás haciendo antes Ya. de programar? Sí, miren, lo que estoy haciendo yo acá es hacer un pseudocódigo. ¿Ya? Se llama así. Ahí está. Pseudocódigo. No sé si sea tan legal como pseudocódigo, como conocerán quizá los informáticos o algo así, pero acá estamos diciendo como con lenguaje normal al computador, haz esto otro, haz esto otro. ¿Ya? Entonces necesitamos calcular el área después. Primero solicitar el radio, después calcular el área. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Que alguien me lo diga, por favor. Y por radio al cuadrado. Pi por r al cuadrado. Pi por el... Ya, ¿y cómo lo escribirías eso en Python? La fórmula. Que aproximaría pi a 3.14 Ya, y lo multiplicaría por el radio que se solicitó en el punto 1. ya. Por lo tanto sería 3,14 por el radio. Y para hacerlo al cuadrado, Con dos asteriscos y el dos. ya, 2 asteriscos. Exacto, ahí sí. Igual, chiquillos, se supone que el Python, las reglas, no me acuerdo cómo se llaman, pero las reglas las reglas operatorias que ocupa son las que conocemos legalmente en matemáticas, ¿ya? Paréntesis, potencia, multiplicación, división. Pero yo como por desconfiado siempre prefiero usar paréntesis, ¿ya? Entonces acá yo hago el radio así al cuadrado, ¿ya? Lo hagan o no, a veces va a cambiar, a veces, o sea, no debería cambiar, pero yo como que lo hago de desconfiado, ¿ya? Como para evitar si es que me llego a equivocar. Entonces 3,14 por el radio al cuadrado. O si es que ustedes por algún motivo en el certamen o no, en lo que estén, dicen caracoles, se me olvidó cómo hacer el radio, o sea, cómo hacer el radio al cuadrado, lo que pueden hacer es poner por radio y después nuevamente por el radio, ¿ya? Por el radio. Eso, radio por radio es radio al cuadrado, así que también funciona. Pero la forma más adecuada para el ramo es esta, ¿ya? Después, necesitamos calcular el perímetro. Calcular perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro de un círculo? 2 pi por radio, creo. 2 por 3,3.14 por el radio. Sí, exacto. Y por último, yo digo después, luego con el mismo radio que entregue el volumen de una esfera. Entonces, el volumen de una esfera, ¿alguien lo sabe? Creo que iba a un 4 tercios, pero después de eso no recuerdo. Sí, es 4 tercios por
pi por r al cubo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, después yo de calcular, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrarle eso al usuario. Por lo tanto, mi siguiente paso, yo lo que puedo hacer es decir calcular área y después puedo poner acá y mostrar inmediatamente. Después acá y mostrar y así sucesivamente. Y mostrar o calcular todo eso y después poner paso 5, mostrar área. ¿Ya? Ahí va a depender de cómo lo quieran hacer ustedes. Si quieren lo hacemos de las dos formas, pero onda, obviamente hacerlo así es mucho ahorra código. Pero ahora no estamos optimizando ni nada, así que no hay ningún problema. O sea, no tendría que haber problema con eso. Entonces, veamos nuestro pseudocódigo y veámoslo. ¿Por qué yo le estoy mostrando esto de hacerlo con el pseudocódigo? Porque piensen que eventualmente nosotros en diciembre, si es que las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a tener que dar los exámenes, o sea, los certámenes en papel, ¿ya? En papel. Entonces, tienen que como desarrollar un poco esa capacidad de ver el código antes de ponerlo en el computador, ¿ya? Entonces, veamos. Se me va a estar cerrando a cada rato eso. Ya, entonces primero solicitar radio al usuario. ¿Cómo solicito cosas al usuario? Con input, ¿cierto? Entonces input, ingrese radio. Radio. Listo, te digo que ingrese el radio, pero eso yo lo tengo que guardar en alguna variable. Por lo tanto, la asignación, yo le dije, es de derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Por lo tanto, lo que está a la derecha es esto, así que tengo que agregar algo a la izquierda. ¿Y qué tengo que agregar a la izquierda? El nombre de la variable. ¿Qué nombre? El que ustedes quieran. En Python ustedes pueden poner a volar totalmente su imaginación. Ahora, tengan cuidado con esto. En los certámenes, en los certámenes y en algunas tareas, yo no lo he visto, no lo vi en la primera, pero se les pide que pongan variables con nombres representativos. Por ejemplo, si van a hablar del radio, pongan radio o R o rad, ¿ya? Pero no pongan variable Bob Esponja, ¿ya? No tiene mucho sentido, no es representativo de la variable, ¿ya? Aparte, los pierda usted, ¿eh? Imagínense que le aparezca después, se equivocaron en algo, están revisando el código y dice Bob Esponja al cuadrado. ¿Qué diablos Bob Esponja? ¿Por qué estoy elevando al cuadrado eso? ¿Ya? Entonces, por eso. Entonces, acá le damos radio. Después tenemos que calcular el área. 3,14 y mostrar. Entonces, calculemos el área. Pero yo lo tengo que mostrar. Entonces, yo le puedo decir print y acá adentro yo puedo agregar directamente la fórmula del área. Entonces, hagámoslo así. Y le voy a decir 3,14 por el radio al cuadrado. Entonces mi variable se llama radio, por lo tanto yo ahora mantengo eso y le digo radio al cuadrado. Y lo muestro. Entonces lo muestro ahí. Ahí está el comando de mostrar. Probemos esto. Ingreso un radio, le voy a agregar un radio de 5. ¿Ya? Ahí me equivoqué. Ya, ven, caí en mi propia trampa. ¿Por qué me dio ese error, chiquillos? Miren, yo le agrego 5 y me da un error. Que alguien me diga por qué me está dando ese error. Porque falta poner el int en el input. Exacto. Yo les dije al principio de la ayudantía y se lo recalqué y se me olvidó ahora. Debo confesar que se me olvidó. El input espera un dato de texto, ¿ya? Por lo tanto, acá cuando yo le digo ingrese radio, lo que estoy guardando en la variable radio, ¿ya? En la variable radio, estoy guardando el número 5, pero con comillas, ¿ya? Estoy diciendo radio es igual a 5, con comillas, el string 5. Por lo tanto, después le estoy diciendo, ok, multiplica radio, o sea, primero radio al cuadrado, y 5 por 5 no tiene ningún sentido. Por lo tanto, acá el programa se cae. Por ello, para evitar ese tipo de error, yo tengo dos opciones. La primera opción es poner el int, es decir, convertir a entero lo que yo voy a pedir, o decir después radio va a ser igual a el entero radio. ¿Ya? Hacer eso o agregar eso ahí es exactamente lo mismo. Bien, se los voy a demostrar. Le ponemos acá 5 y ahora sí funciona. ¿Ya? Poniéndole radio igual al entero radio.
¿cierto? Ahora, yo voy a sacar esto, toda esta línea, y voy a poner el int acá. 5. Y ahí me da exactamente lo mismo. Y el programa funciona. Yo les recomiendo usar esta es la más utilizada en el ramo, porque te ahorra una línea de código. ¿Ya? Te ahorra una línea y no es muy engorroso hacerlo. Listo, entonces tenemos listo el radio, lo printeamos, ¿ya? Cumplimos con nuestra primera tarea. Ahora, hay otra opción que también ustedes podrían haber hecho muy válida y decir, yo voy a crear la variable que se llame área y voy a decir área va a ser igual a 3.14 por el radio al cuadrado. Y después acá en vez de decir print todo eso, ponen print área. Y es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Yo, por comodidad, usaría la segunda, ¿ya? Usaría la segunda. ¿Por qué? Porque después yo el área no la voy a ocupar más, ¿se entiende? Yo no necesito después hacer algo con esa área. Si es que necesitara hacer algo con esa área, ya, ahí lo haría, porque si no tendría que estar escribiendo todo el rato eso. Pero como no la necesito en este caso, solamente lo printeo. Después, hagamos lo mismo con el perímetro. Print 2 por 3,14 por el radio. Entonces, 2 por 3,14 por el radio. ¿Listo? Y después nos falta el volumen. Y acá yo lo voy a escribir, como dijimos acá, 4 tercios. 4 tercios por 3,14 por el radio al cubo. Ya, chiquillos y chiquillas, ¿cuánto sería el volumen de una esfera que tuviera eh, radio 1? ¿Ya? Radio 1. Y consideremos que pi es igual a 3. ¿Ya? ¿Cuánto sería el volumen? Sería 4 tercios por 3, para nuestro caso, por el radio al cubo, 1 al cubo. Eso se me da con eso y me debería dar un número parecido a 4, ¿cierto? Veamos qué nos da acá. Usemos un radio 1 y veamos qué nos da. 1 nos da 4.18. Ya, funciona más o menos bien, ¿cierto? Acá el 4 tercios por el 3,14 por el radio al cubo. Acá lo que tienen que tener cuidado es de que, imagínense, uno podría pensar, ¿ya? Y a veces pasa, de que lo que está acá abajo es todo parte del denominador, ¿ya? Todo parte del denominador. Sin embargo, yo lo que prefiero hacer es usar esto en paréntesis, ya es decir, 4 tercios por lo que venga acá al lado, ¿ya? Así me evito esa confusión de decir, ¿estará considerando en verdad lo que está abajo como en el denominador o lo estará considerando en el numerador? En este caso nosotros queremos que sea en el numerador, ¿cierto? Que la fórmula es 4 tercios pi por r al cuadrado. 4 tercios solamente el 3 va en el denominador. Así que en este caso lo vamos a hacer así y vamos a ver si da lo mismo usando un radio de 1. Sí, sí dio lo mismo, por lo tanto lo estaba considerando bien. Pero igual, para que tengan cuidado porque a veces no pasa tan así, ¿ya? A veces no pasa tan así. Lo otro también, chiquillos, para no complicarse la vida con ese tipo de cosas, ustedes lo que pueden hacer es esto. Acá yo les digo que el volumen, la fórmula es 4 tercios, y acá viene 4 pi r al cubo, ¿cierto? Así es como normalmente se ve la fórmula. O normalmente lo más común es que se vea así, ¿ya? Entonces ustedes dirían, para pasárselo al computador, dirían lo que nosotros escribimos acá. Pero para evitar esa confusión de que si eso está abajo o no, pueden decir que esto es lo mismo que 4 pi r cubo por 1/3. Y ustedes saben que eso es lo mismo que decir 4 pi r cubo dividido en 3. ¿Ya? Entonces acá agregan todo eso y después al último dividen lo que está abajo. Ahora, si esto tuviera más cosas acá tendrían que usar paréntesis. ¿Ya? Acá tendrían que usar paréntesis. Tengan cuidado con ese tema de los paréntesis. Es bueno a veces poner a prueba un poco el cálculo que se esté haciendo, que lo hagan con calculadora o que lo hagan en la consola de Python para ver si es que efectivamente lo que ustedes piensan que es lo que está haciendo el computador. Recuerden que el computador es muy literal con todas las cosas que hace, ¿ya? Entonces eso sería el primer ejercicio. Ahí tendríamos las cosas. Ahora, nuestro programa no se ve así, po. Nuestro programa, yo le digo
5 y me da solamente los números, ¿ya? Pero yo quiero que aparezcan estos mensajitos adelante. Entonces, el print, chiquillos, el print, además de mostrar, como yo les decía al principio, el comando es print y después acá viene la frase que quieras, ¿ya? O la variable que quieras, sin obviamente las comillas. Cuando uno al print le pasa una cosa 1 y le pones coma, eso para el print es un espacio, ¿ya? Es un espacio. Entonces tú pones cosas, después le pueden poner hola y después una variable. Y queda todo separado por espacios. Entonces, si yo acá quisiera poner que adelante va, acá era el área, ¿ya? Área, yo lo que tengo que hacer es escribir área, cierro las comillas y le pongo una coma, ¿ya? Área 2 puntos y le pongo una coma. Y acá abajo tengo que hacer lo mismo. Perímetro, cierro, ¿ya? Cierro ahí arriba las comillas, listo, y le pongo una coma. ¿Qué pasa si no le pongo coma? El programa se va a confundir porque me va a decir, tengo pegado un string a un cálculo. No tiene sentido eso, ¿ya? Y acá por último, el volumen. El volumen. Y estamos, volumen. Entonces ahí sí que se va a ver como nosotros queríamos. Área, perímetro, volumen. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a eso, chiquillos, chiquillas? Yo, igual es bastante sencillo esto, pero para que vayan quizá teniendo en cuenta esas sutilezas. Ya, veamos el segundo ejercicio. Dice, escriba un programa en que se ingrese la hora actual y un número de horas. Su programa debe indicar la hora que será pasado el tiempo ingresado. Considere formato de 12 horas y de 24 horas. Entonces, ejemplo, funcionamiento del programa, nosotros le vamos a decir, ingrese la hora actual en el formato de 24 horas. Ahora imagínate, son las 14, ¿ya? Es solamente como el numerito de la hora, ya no los minutos ni nada, el numerito de la hora. Después, en formato de 12 horas, son las 2, la cantidad de horas, en 24 horas. ¿Qué horas van a ser en 24 horas? Nuevamente van a ser las 2, o sea, las 14 y van a ser las 2, ¿cierto? Eso es lo que tiene que verificar su programa. Pero tiene que cumplir para cualquier número de horas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que primero solicitar la hora, ¿cierto? Solicitar la hora como número. Después, bueno, lo voy a hacer solo un programa, pero después le cambiamos un detallito que nos va a permitir hacer esto de cambiarlo de formato de 24 a 12. Listo, solicitar la hora como número y después solicitar la cantidad de horas como número, ¿ya? Ah, espérense, me faltó un detallito interesante en el ejercicio anterior. Una pregunta para ustedes. ¿Los radios son siempre números enteros? ¿O puede ser un radio de 2,5? ¿Se puede tener un radio de 2,5 o 2,5? Sí, se puede. ¿Sí? Ya, veamos. Yo le digo 2,5. ¿Qué pasó? Faltó el float. Exacto. Acá yo estoy esperando que ingrese netamente un entero. Es decir, cuando yo le paso una cosa que no es entera, el programa se confunde y me va a decir, no, error. Por lo tanto, para hacer de forma más amplia nuestro programa, ocupamos el float. Entonces, 2,5 y nos va a dar números. Así. Otra cosa interesante, chiquillos, cuando yo sumo un float, un decimal, o lo escribí mal. Cuando yo sumo un float más más un entero, ¿ya? Es decir, imagínense yo sumo 2,0 más 2, ¿ya? ¿Eso es un flotante? Sí, lo es. Sí, efectivamente, aunque uno pensaría, pero tú me vas a decir, ya, pero el 2,0 es un entero. Y no, para Python los flotantes son cualquier cosa que tenga un punto, ¿ya? Y después una parte decimal. Entonces, cuando yo sumo 2,0 más 2, ¿la respuesta es 4 o es 4,0? 4.0. 4.0. Exacto. Entonces, para que tengan en cuenta eso, de que al meter float, ya en cualquier operación, ustedes meten un float y la respuesta es float, ¿ya? Meten un float, respuesta float.
Ahora, trampita. Lo mismo con los números. Si es que yo divido dos enteros, puede que me dé float la respuesta. ¿Ya? No es que entre enteros siempre va a ser float. No. De vuelta sí. Entre float siempre va a ser float. Entre enteros no siempre van a ser enteros. ¿Ya? División, por ejemplo, no necesariamente te va a dar un número entero. ¿Ya? Ese detallito era con el primer programa. Entonces sigamos con el segundo. Con el segundo. Entonces nosotros tenemos que ver esta cosa de las horas. Solicite la cantidad de horas como número. ¿Ya? Y acá como número entero. Ya le vamos a agregar eso, ya que Python lo diferencia, nosotros también. Como número entero. Listo. Paso 3. Tenemos que sumar estas horas, ¿cierto? Sumar horas y mostrar qué hora será. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces voy a asumir que sí. Imagínense, son ahora las 3 de la tarde. ¿Ya? Y yo le agrego, le digo, quiero saber qué horas serán en 2 horas. ¿Ya? ¿Qué me debería mostrar el programa? Me debería decir 15 más 2 es igual a 17. ¿Ya? ¿Cierto? Los 17. Ahora, imaginemos que son las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. Y yo quiero sumarle 10 horas. Quiero sumarle 10 horas. ¿Qué hora me va a entregar? Si mi algoritmo es de que yo cada vez la sume, me va a entregar que es la hora 28. ¿Existe la hora 28? No. Por lo tanto, ¿cómo lo harían ustedes para que esto, en vez de entregar, yo sé que a las 10, que 10 horas después de las 6 de la tarde, van a ser las 4 de la mañana. ¿Cómo harían para pasar de esto a esto? O de mezclar estos dos y pasar a esto. ¿Se les ocurre? ¿Con el módulo? Con el módulo, exacto. Exacto, con el módulo. Entonces, ¿por qué con el módulo? Recuerden que el módulo siempre me va a dar un número entre 0 y el divisor, ¿cierto? Es decir, si yo hago 10 módulo 5, el número que me va a entregar va a estar entre 0 y 5. Si yo hago 10 módulo 10, el número que me va a entregar va a estar entre 0 y 10, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago la hora módulo 24, me va a entregar un número entre 0 y 24, que justamente va a calzar con que es lo que me falta, para yo ser el número, el número como máximo. Fíjense, hagámoslo de una forma quizá un poco más matemática. Si yo digo 28 dividido en 24, el 24 cabe una vez, ¿cierto? 1 por 24, 24, y hago la resta y me quedan 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le falta al divisor para hacer el número que tengo? Son 4. Eso es lo que es el módulo, ¿ya? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta para hacer el número que yo era, ¿cachai? Por ejemplo, en el 18 más 28, perdón, en el 18 más 10, yo quedo en 28. ¿Cuánto le falta a 24 para llegar a ser 28? Le faltan 4, es decir, es la otra vuelta que se da. Fíjense, el reloj parte de 0 a 24 horas. Si yo sigo contando hacia allá, la cosa se da la vuelta, ¿cierto? Por lo tanto, cuando llega el 28 es que avanzó 1, 2, 3, 4. Y ahí están las 4 AM. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillos y chiquillas? El módulo como que te deja dando vuelta en un rango de números, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a corresponder? Es como la vuelta que yo tengo que, la vuelta que se da para no pasarse del número, ¿ya? Porque hora 28 no tiene sentido, ¿ya? Hora 28 no tiene sentido. Eso, ¿se entendió? ¿O lo explico nuevamente? Eso es importante que lo sepan, chiquillos. Se usa harto en programación, es bien útil, así que me interesa que lo sepan. Si es que quieren que lo repita, lo repito feliz. ¿No? No. Ya. Entonces, ahora ya no es netamente sumar horas. Me di cuenta de que no me sirve sumar las horas solamente, sino que sumar horas y aplicar módulo 24. ¿Ya? Aplicar módulo 24. Listo. Y después mostrar la hora.
Entonces, yo le voy a pedir al usuario, ahora, le voy a decir int, input, ingrese hora. ¿Ya? ¿Por qué yo agrego netamente int? Primero, porque acá lo tenemos escrito. ¿Y por qué lo tenemos escrito acá? Porque las horas nunca va a ser un número decimal. Nunca van a ser las 2,5 y media de la tarde. No, ni cagando. ¿Ya? Entonces, entero. Y nos ahorramos un poco el tema de que aparezcan los números decimales y todo el show. Después, lo voy a llamar acá suma. ¿Ya? Le voy a decir int, input, ingrese cantidad de horas. ¿Ya? Listo. Tengo esa parte check. Y después, sumar horas y aplicar módulo 24 y mostrar qué hora será. Entonces yo voy a crear acá una variable que se llame hora nueva y le voy a decir hora nueva va a ser la hora más la suma, en paréntesis, y todo eso módulo 24. Y le voy a decir print, la hora será dos puntos, coma, coma, hora nueva. Entonces, probémoslo. Son las 3 de la tarde, son las 15, en 2 horas más, ¿cuánto van a ser? La hora será 17. Son las 15, en 10 horas más, ¿van a ser las 25? No, van a ser las 1 de la mañana. En 10 horas más, van a ser las 1 de la mañana. ¿Ya? Son las 15. En 24 horas más, van a ser las 15 más 24 son 49. No, mentira, 39. ¿Van a ser las 39? No, van a ser las 15 de nuevo. Y da 15, ¿ya? Y ahora va a estar con la cantidad de, de horas que ustedes quieran. Si ustedes quieren 1000 horas, en 1000 horas más, perdón, ingrese cantidad de horas en 3, son las 3. En 1000 horas más van a ser las 7. Ahí, ¿ya? Entonces, eso. ¿Alguna consulta con este ejercicio? ¿No? ¿Todo claro? Ya, ahí apuntaba netamente a que a, a darle el uso al módulo, ¿ya? Después se ocupa harto. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo hago yo si es que quiero hacerlo ahora en un formato de 12 horas? ¿Qué cambio le harían al programa? Cambiar el módulo por 12. ¿Por qué? Porque va a estar en formato de 12 horas solamente. Sí, ¿pero por qué, po? ¿Qué no quiero que pase? No quiero que se pase de las 12 horas, ¿cierto? Por eso mismo, porque está en un formato de 12 horas. Por lo tanto, exactamente como decía Nicolás, si yo le quiero cambiar al formato de 12 horas y son las 3 de la tarde y yo le quiero decir qué hora van a ser en 10 horas, me va a decir que van a ser las 1 de la mañana, las 1, claro, las 25 que son las 1, ¿ya? Las 1. Eso, ¿ya? Eso. Sigamos entonces. Cualquier cosa ustedes me cuentan. Y este último apunta mucho más hacia lo que es su tarea, ¿ya? Algo parecido de pedir hartos datos y trabajarlo un poco. Vamos a hacer eso, ¿ya? Y le vamos a mostrar un programa, o sea, un mensaje. Entonces, yo les digo, eres una estafadora, lamentablemente, de no muy buena calidad, por lo que decidí hackear la página del Banco State con un simple programa secuencial de Python. Tu hackeo consiste en pedir al usuario su root, su nombre completo, el monto de su fondo de AFP y el porcentaje de su fondo que va a retirar. ¿Ya? Debes trabajar estos datos y entregar un reporte de la forma estimado o estimada y que aparezca el nombre de la persona, con root, que aparezca el root, su retiro equivalente al, y que aparezca el porcentaje que ingresó, de monto, que aparezca lo que va a girar la persona, será depositado a su cuenta en los próximos días. Gracias por preferir Banco State. ¿Ya? Entonces, eso, hagámoslo. Hagámoslo. Acá aparece un mensaje como para que se vea eventualmente más real, ¿ya? Pero lo vamos a hacer también con pseudocódigo. A ver, espérenme 2 segundos que está bastante la esta sala.
Y ahora sí. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, tenemos ahí el mensaje de bienvenida. Entonces, mostrar, escribir, mostrar mensaje de bienvenido a Banco State. ¿Listo? Después, ingresar, le tengo que pedir el root a la persona. Entonces, pedir root al usuario. El root, ¿cómo lo pido? ¿Como un número, como un flotante o como un string? Como un string, yo creo. ¿Por qué? Porque lleva el guión y la letra K, en caso de que pase. Muy bien, exacto, Nicolás, es por eso. Si bien ustedes me van a decir, yo lo puedo pedir como número, no, pues, ¿por qué? Porque lleva guión y el guión no es un número y tampoco es un flotante, por lo tanto, tengo que pedirlo como string. Entonces, pedir el root al usuario como string. 3. Pedir nombre como string. 4. Mostrar nombre. ¿Cierto? Estoy siguiéndolo al lado por si acaso, no estoy como viendo lo que va pasando, mostrar el nombre. Después, por motivos de seguridad, verificaremos el monto. Entonces, mostrar mensaje, te voy a poner mostrar mensaje trucho. ¿Ya? Después, es increíble igual como, o sea, no sé si le ha pasado, pero igual acá como que se ve quizás relativamente falso, porque no está como la interfaz ni nada, pero hay cuentos, o sea, hay hackeos y le pasa a la gente que caen como en cosas así. Como ingrese por favor su clave para, porque han intentado entrar a su cuenta, no sé, algo así. Y ahí la gente cae porque las páginas igual a veces se parecen mucho a lo que es la página real del banco, pues la gente bueno, no sé si llama la ignorancia, pero de confiar nomás porque aparecen los colores del banco y todo lo hacen. Para que siempre se fijen y le cuenten a sus papás, a sus abuelos, de que siempre se fijen arriba, 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 que salga el candadito, ya que está todo como dentro de un ambiente seguro y que sea con siempre las páginas como oficiales, no los links medio raros, igual para los papás y abuelos o abuelas y mamás. Es como complejo a veces entender o distinguir entre un link falso, por ejemplo, que diga, no sé, pues a veces los papás creen cuando dice así Santander punto, no sé, pues, punto blogspot. Y caen en páginas, ponen clave en páginas que son así, ¿ya? Entonces, para que tengan ahí, o sea, como, ojo, sé que ustedes, no, como que por nosotros como ser de una generación más baja no caemos en eso, pero los papás y abuelos están más propensos papás y mamás, abuelos y abuelas, están más propensos a caer en ese tipo de estafas. Así que para no pasar un mal rato, tengan ojo con eso. Por último, enséñenle, que no les cuesta nada. Ya, entonces mostrar el mensaje trucho. Mira, y hablando de que no hay que hacer esto y haciendo un ejercicio de lo mismo. Pero bueno, para tontear nomás. Ya, entonces mostrar el mensaje trucho. ¿Ya? Y acá fíjense que el mensaje le pido al tiro algo, ¿ya? Entonces ya no es un mensaje trucho, sino que le pido información con mensaje. Pedir información, que es pedir monto con mensaje trucho, ¿ya? Ya no es solamente uno, sino que están mezclados. Pido algo con un mensaje. El pedir porcentaje como flotante, como flotante. Claro, porque alguien puede fácilmente pedir el 10,5% de su fondo de pensiones. No habría ningún problema. Y bueno, después, estimado José Ignacio, ya, y después mostrar el mensaje trucho. Ahí sí, mostrar el mensaje de salida trucho. Y 8, mostrar gracias por preferir y bla, 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 bla. Ya, entonces si se fijan acá, el programa no es difícil en cuanto a pensarlo o aplicar o hacer cálculos, no, sino que es solamente armar esto, armar y saber trabajar los datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá. Lo voy a hacer un poquito más rápido, chiquillos, para no pasarme de la hora. Entonces, primero,
Oh, se borró. Ah, no, ahí está. Ahí sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya. Mostrar mensaje de bienvenido a Banco State. Print. Bienvenido a Banco State. Ahora, para su conocimiento personal, por amor al arte, si ustedes le ponen backslash y le ponen T, el mensaje sale al medio. Tarán, en vez de salir antes. ¿Ya? Print, bienvenido a Banco State. Después, pedir root al usuario como string. Entonces yo, obediente, pido root como string. Perdón, input. Ingrese su root. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo pongo acá str input? ¿Está bien o está mal? Chicos y chicas, rápidamente, ¿está bien o está mal poner str antes del input para convertirlo a string? Yo digo que Input. redundante. Exacto. No está mal, ¿ya? Pero tampoco está del todo bien porque se supone que ustedes saben de que el input recibe por defecto un dato de tipo string. Por lo tanto, poner str antes del input es redundante, como dijo Nicolás. Exacto. Entonces, pido el root, después le pido el nombre como string. Entonces, input, ingrese su nombre. Después, mostrar nombre. Print, ahí acá era como bienvenido a, o sea, bienvenido, bienvenida, dos puntos, y acá yo le agrego nombre. Entonces, si se fijan, estoy haciendo lo mismo de siempre, estoy ocupando el print con un mensaje, después una coma para que haya un espacio y el nombre, ¿ya? Bienvenido, nombre. Después, pedir monto con mensaje trucho. No me acuerdo cuál era el mensaje, ya lo voy a inventar, da lo mismo, después ustedes lo cambian. Era monto. Era como print, o sea, perdón, es input, ¿ya? Acá va un mensaje, que es lo mismo que estamos haciendo acá, pero va un mensaje antes de lo que ingresa el usuario. Ahí no pongan print, sino que es el input. El input da la opción para generar un mensaje. Es lo que hemos hecho prácticamente estas dos veces. Da la opción de generar un mensaje para que el usuario no agregue como el dato pelado. Entonces, acá yo ponía, por motivos de seguridad, ingrese su monto. ¿Ya? Listo. La persona ingresa el monto. Después, pedir porcentaje como flotante. Entonces, porcentaje igual float, ingrese porcentaje a retirar. Listo. Mostrar mensaje de salida trucho. Ah, y acá está la parte interesante. Fíjense, yo quiero que aparezca estimado, nombre. Ya, entonces, ¿cómo hago eso? Yo le digo, estimada o estimado. Después viene el nombre. Entonces, cierro ese string, le pongo coma y el nombre. ¿Ya? Si se fijan, acá yo puedo, le agrego el nombre de esta forma, ¿ya? Nombre de esta forma, con comas. Y la coma me agrego un espacio. Fíjense que ahí hay un espacio. Y esto me va a agregar un espacio. No es, eh, chiquillos, el espacio que yo le agrego ahí, no es ese, ¿ya? No es ese, sino que la coma, por estar ahí, es un espacio. Si yo hago o no hago esto, da lo mismo, ¿ya? El espacio va a ir igual, no es ese espacio que hago ahí. Yo ese espacio lo hago solamente porque cuando uno escribe en escritura normal, uno después de la coma siempre pone un espacio. Es como de costumbre, ¿ya? Estimado nombre, después, con root, y le agrego su root. Le paso el root, ¿cierto? Fíjense, estoy mezclando strings con variables, todo separado con comas, con root. Eh, Después, su retiro equivalente al ya, y acá vendría el porcentaje, y yo después le pongo el símbolo del porcentaje de monto, coma, le agrego la variable, y yo tengo que calcular ahora, me faltó eso, necesitamos calcular cuánto es el 10%, ya, le voy a poner acá retiro, aún no creo la variable, pero le voy a poner retiro, después, será depositado a su cuenta en los próximos días. Gracias por preferir Banco State. Ya. Calculemos la variable retiro. Entonces ahora me faltó eso, necesitamos calcular cuánto es lo que va a retirar la persona. Entonces retiro va a ser igual al porcentaje que la persona
vaya a sacar. Entonces, ¿cómo se hace? Prácticamente cómo se calcula cualquier porcentaje. Si es que yo quiero calcular el 5% de 60, ¿ya? Ay, no sé cómo se hace. 60, el 60% es, no. Si yo quiero calcular el 5% de 200, ahí yo qué es lo que hago es calcular 0,05 por 200, ¿ya? Que es, y esto 0,05 es 5 dividido en 100 por 200, ¿ya? O por el valor. Entonces es el porcentaje dividido en 100. Eso es lo que tengo que hacer. Porcentaje dividido en 100, porcentaje dividido en 100 por la cantidad. Entonces, porcentaje, lo agrego como variable, dividido en 100, y acá por la cantidad, ¿cierto? Porcentaje, la cantidad que en este caso sería el monto. Monto. Ya, listo. Tengo eso y parece que estamos listos. ¿Algo pasó? No, me faltó ahí un paréntesis. Ahora estamos. Ah, ahí me falta un paréntesis. Y ahora sí. Ya, bienvenido a Banco ingrese su root, el mío es 20676, 7, y no le voy a decir los últimos números porque sí. Ingrese su nombre, José Ignacio. Ah, lo agregué igual que Pau. Y ahí no haga nada con mi root, por favor. Por motivos de seguridad, ingrese su monto. Yo no tengo nada en la AFP, pero voy a asumir de que tengo 2 millones de pesos. 3, 1, 2, 3. Y voy a retirar el string to float. A ver, algo pasó acá. Denme unos segundos. Ah, era el revés, ¿o no? Ya, nada. José, ingrese su monto. 2 millones. Ah, ya sé. Acá yo puse solamente float, pues float input. Me faltó el input. Nadie me dijo nada. Ya. Tararara, José, y ahora tengo 100. Quiero sacar el 5. Can multiply sequence. Ya, tengo un error en la fila 7. Acá dice, porque yo lo sé, porque ahí dice line 7. Vamos a la línea 7. Retiro va a ser igual al porcentaje por el monto por 100. Ya, ¿qué error tengo? Nuevamente, estoy multiplicando un input por, o sea, perdón, un string por un número. No puedo hacer eso, porque acá de nuevo me faltó el int. ¿Ya? De nuevo me faltó el int. Entonces, de nuevo, ingrese su root, ingrese su nombre, José. Ahora sí, 100 y quiero sacar el 5. Estimado José con root, su retiro equivalente al 5% de monto 5 será depositado a su cuenta en los próximos días. Gracias por preferir Banco Este. ¿Ya? Eso, tengan cuidado ahí, chiquillos, que hasta a mí se me olvida, pero tengan cuidado con esas cositas. Los int, que no se le olviden los input y todo eso. ¿Ya? Entonces ahora en los últimos, si es que no hay preguntas, si es que tiene alguna pregunta, háganmela ahora, por favor. Si no, pasemos a ver el tema de la tarea y si no quedamos listos justo a la hora. Entonces, 2021-2, tengo la tarea acá. No, la tengo en la nube. Denme 2 segundos, por favor. Tu, 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 tan, 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 tan. Según yo la descargué. A ver, déjenme revisar acá. Descargas, efectivamente. Acá la tengo. Ya, entonces, acá, su tarea. Se las leo. Cualquier consulta me dicen. Pongan atención porque les voy a dar unos tips. Así que para que estén. StarPy, el servicio de encomienda de Pythonia, necesita automatizar el proceso de cobro por despacho de paquetes. Haga un programa que solicite el ingreso de los datos de 3 paquetes. Peso en gramos y el largo, ancho y alto en centímetros. ¿Ya? Cuidado con eso, chiquillos, por favor. Gramos y centímetros. ¿Ya? Gramos y centímetros. Al finalizar con un paquete, el programa debe mostrar su volumen, redondeado a un decimal, y el monto a pagar por almacenaje, el cual se obtiene con la siguiente fórmula. ¿Ya? Ahí está, fíjense, es una raíz cúbica, que les dije cómo trabajar eso, volumen por, de dar la fórmula tal cual. Se requiere que el valor a cobrar no tenga decimales, por lo que se debe redondear al entero más cercano. Lo vimos. Ya ingresados todos los paquetes, se debe mostrar el volumen total ocupado por ellos. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que generar alguna forma de poder sumarlos, ya de tener
una variable que sea volumen total, o como ustedes quieran, y lo van sumando. Luego, se debe solicitar las coordenadas X e Y del punto de destino de los paquetes. Considere que el punto de inicio es el 00, que corresponde al lugar desde donde saldrán los camiones las camionetas de despacho. El programa debe calcular la distancia a recorrer, redondeada a un decimal, y mostrarla por pantalla. Finalmente, debe mostrar el detalle del cobro de los servicios. Esto incluye el monto a cancelar por el concepto de almacenaje y el costo asociado al traslado. El costo de traslado se obtiene multiplicando la distancia por un factor de 1500, ¿ya? Distancia por 1500. El programa finaliza mostrando el total a pagar, que corresponde a la suma de los dos montos señalados anteriormente, es decir, almacenaje y traslado. Entonces, chicos y chicas, ingrese peso del paquete 1 en gramos. Esto que se vea tal cual, por favor, a lo que aparece acá. Tal cual. Exactamente igual, por favor, a lo que se les pide. Ingrese el peso del paquete 1 en gramos, ¿ya? Listo, después la altura, el ancho y el largo. Lo ingresan todo esto en centímetros y acá entregan el volumen del paquete. Ya en este caso serían 112.000 centímetros cúbicos. El valor del almacenaje era este, recuerden. Ahí ustedes calculan eso y lo muestran. Fíjense que lo muestra con un signo peso, por favor que no se le olvide. Lo hacen para los 3 paquetes y después muestran el valor ocupado por los 3 paquetes, ya la suma de esto. Es decir, la suma de S más S de ahí. Después, ingrese la coordenada X del punto de destino, ingrese coordenada Y del punto de destino y la distancia, y calcule la distancia del traslado. Yo creo que acá todos sabemos calcular una distancia entre dos puntos. Ya de hecho, cuando es con cero es más fácil, pero es la raíz cuadrada de aquí al cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Con eso calculan la distancia. ¿Listo? Con eso calculan la distancia y la informan. Fíjense, por favor, distancia está en kilómetros. Y bueno, asuman de que eso también está en metros, ya no, como para que no hagan conversiones y nada, porque no dice nada de eso, ¿cierto? No, no dice que está en metros. Ya, pero asuman de que la distancia de traslado van a ser kilómetros. Después, capaces de generar esa línea, que se vea tal cual, chiquillos, por favor, tiene que estar esa línea. Detalle del cobro por servicio. Me dicen cuánto les salió el almacenaje, después me dicen cuánto les salió el traslado, y después el total a pagar, que es la suma de ambos, ¿ya? Después esa la línea punteada, la línea continua y el mensaje hasta pronto. ¿Alguna consulta con la tarea, chicos y chicas? No, ninguna. Todo bien. ¿No? Bacán. Ya tengo ¿Y hay una. que agregar las líneas que aparecen después de la consola? Sí, tienen que agregar las líneas, ¿ya? Tienen que agregarlas. Bastián, Sí, eso de redondear un número, o sea, sé que hay que colocarle el round, pero redondear a un decimal o dejarlo a 2 decimales, ¿cómo se hacía eso? acá mira, lo vimos al principio, pero me parece que tú llegaste después. Sí, No hay problema. Déjame borrar esto. Bueno, igual está acá. Mira, mejor te lo voy a mostrar acá primero y después lo probamos en el Python. Fíjate, esto yo se lo subo también después. El round, ¿cómo funciona? Funciona cuando tú le pasas el número y le pasas coma la cantidad de decimales, ¿ya? ¿Qué quieres? Entonces, imagínate, nosotros sabemos de que 10 dividido en 3 es 3,333333, pero ¿qué pasa si tú quieres solamente dos decimales? Tú le vas a decir, le vas a decir print, el número redondeado, onda round, ya, le pones paréntesis, le pasas el número que tú quieres, coma, la cantidad de decimales. Yo quiero esta vez 3 decimales. Me da me falta un paréntesis. Me da el 333, ya, porque yo le puse solamente 3 decimales. Si no quieres decimales, Bastián, lo sacas. Sacas todo lo que es la coma, ¿ya? Y el número prácticamente se trunca, ¿ya? Y si quieres 0 decimales, cambia a ser, perdón, de nuevo me falta un paréntesis. Cambia a eso, ¿ya? Como que también lo trunca, pero como en formato float, ¿cachai? Si tú le pones 1, te ingresa el primero y así sucesivamente, ¿ya? ¿Quedó claro? sí, gracias. Ya, ahora, espérame, déjenme, ya, cuéntame, Nick, antes de darles algo. El tema es que era, no sé, po, si en un cálculo te da 100,8, ese 100,8 para que te dé 101, ¿cómo lo transformas? ¿O no se puede? Pero ¿por qué no, pues cuando te dice redondear al entero más cercano,
es de que tú, ponte tú, hagámoslo con ese mismo ejemplo, po. El 5,8, si tú lo quieres redondear al entero más cercano, quiere decir que no va a tener que no va a tener parte decimal, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Entendí, ya entendí. El entero más cercano. Espérame, ya acabo de entender. Ahí está, el round. Ah, ya. Vale. El round, el round sin nada, ya cuando tú le dices, no le pasas nada después, ¿qué es lo que hace? Creo que, no me acuerdo cuáles son bien las reglas, pero creo que de 5 para arriba aproxima, ¿ya? Y de 5 para abajo trunca. Yo los ejemplos que di netamente truncaba, se me había olvidado eso de que también aproxima. A ver, hagámoslo con 100,6 y 100,53, 101 y 100,52. 101. Ah, ya, sí. Arriba de 5 trunca, abajo de 5, perdón, arriba de 5 aproxima, abajo de 5 trunca. ¿Ya? Para que lo tengan presente. ¿Alguna otra consulta? Ya. No, ninguna cosa. Entonces estaríamos listos.